Bueno, ahí puse yo grabar y luego veremos cómo se resuelve en términos técnicos. Gracias, ese aviso sí lo llegué a ver en el chat. Ahora debería ir grabando. Disculpen, todo esto también para nosotros es un aprendizaje para nada libre de dificultades. Bueno, como les decía, todos esos les enseñaron muchas cuestiones, ustedes fueron aprendiendo muchas cuestiones que tienen que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, que tienen que ver con los procesos de transmisión de conocimientos, de producción de conocimientos. Y también hubo mucho, ustedes tienen mucha experiencia, todas las personas que llegaron a esta instancia, a una materia con la cual se reciben, tienen una vasta e intensa experiencia con el sistema educativo. Y en ese sentido, las materias de la facultad, al hacer en su propia práctica, también enseñaron, más allá de lo que intencionalmente estaban enseñando. Es decir, ustedes cursaron, no sé, folclore general, y no solo estaban aprendiendo los contenidos de folclore general, también estaban aprendiendo cómo ese grupo de docentes enseña, cómo ustedes mismos y sus compañeros aprenden, etc. Con lo cual, tenemos un acervo importante de experiencias, de conocimientos que fueron trabajando, que es lo que vamos a, como si fuera ese hilo rojo, una madeja muy enmarañada, de ese hilo vamos a estar tirando en esta materia. Como les decía, sobre la base de algunos conocimientos más específicos, que algunas personas, si cursaron, por ejemplo, la materia optativa de Antropología de Educación, o cursaron un seminario de Antropología de Educación, por ahí tengan, o si tienen experiencia directa con el sistema educativo, hay mucha información, digamos, que la pueden tener por esa vía, si no, la tienen por didáctica general, ¿sí? Y eso es como la información más específica que la necesitamos porque es el campo de acción en el que vamos a desplegar estos procesos. De todas formas, eso es como si fuera una punta del iceberg. ¿Y por qué digo todo esto? Una de las cuestiones que, bueno, que va a cambiar con el nuevo plan de estudios, pero que, digamos, esta estructura histórica de 2 materias específicas para la terminalidad del profesorado, hace que, digamos, haya mucha, no sé, radio pasillo, para decirlo así, de que nuestra formación docente es muy escueta, es muy escasa. Es cierto que es escaso, todo lo que tiene para hacer esta materia en un año es poco. De hecho, el plan de estudios nuevo va a transformar, digamos, esta materia se desagrega como en 5 materias diferentes, esto les da como una dimensión de la intensidad de todos los contenidos que están involucrados y todas las prácticas de construcción de conocimiento que están implicadas en esta materia. Pero, como les decía recién, eso no significa que son solo esas 2 materias, y esto es importante, porque uno de los ejes sobre los cuales, digamos, que va a atravesar toda la materia y con los que ustedes van a trabajar muy intensamente, es reencontrarse con qué antropólogos somos, qué antropólogos quieren ser, qué antropología quieren enseñar, cómo, por qué para determinados sujetos en determinados contextos. Con lo cual, por eso también para nosotros es tan importante que en la medida de lo posible, de hecho, ojalá en algún momento administrativamente se resuelva esta cuestión de que se puede anotar, aunque no tengan la cantidad de materias mínimas aprobadas. Esa cantidad de materias para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque acá vamos a trabajar cómo enseñar aquello que ya aprendieron de antropología. Entonces, si ustedes no cursaron o si están en un momento muy temprano de la carrera, van a estar en dificultades, y nosotros también, porque eso que tienen que poder transmitir todavía están en un proceso muy incipiente de aprenderlo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer ese trabajo sobre todo eso que fueron aprendiendo, que fueron construyendo, para que ustedes puedan, en el transcurso del año, ir posicionándose desde un lugar, digamos, esta materia en ese sentido produce una transición desde el lugar de estudiantes hacia el lugar de antropólogos docentes, es decir, que ustedes puedan construir un propio posicionamiento. Se va a trabajar en términos específicos de algunos contenidos, porque por supuesto que nadie va a hacer prácticas sobre todos los contenidos y los conocimientos que se trabajan en la carrera, ¿sí? Eso se va a trabajar a partir de un eje específico, y también para nosotros por eso el trabajo no es individual, porque por ejemplo ustedes están trabajando en un grupo, en un práctico o en un foro, donde alguno de ustedes, por ejemplo, va a estar enseñando el contenido de identidad, otro de ustedes va a estar enseñando el concepto de cultura, otro de ustedes estará enseñando migraciones, y digamos, la experiencia compartida entre ustedes, entre los estudiantes, también es profundamente formativa. Es decir, ustedes no van a aprender en esta materia solamente a partir de lo que nosotros transmitamos o de las devoluciones que les hagamos de lo que ustedes hacen. También van a aprender mucho, y por eso se necesita compromiso en ese sentido, y por eso también ya desde el vamos era bienvenida a estas solidaridades
que vamos encontrando. ¿Por qué? Porque van a aprender también junto con sus compañeros. De hecho, tenemos instancias de heteroevaluación, es decir, actividades donde entre ustedes se leen o se escuchan, se observan, se hacen devoluciones, comentarios, y en ese sentido circula. ¿Por qué? Porque sabemos algo también que la antropología nos enseñó tempranamente, es que los seres humanos aprendemos y enseñamos de muchas maneras. Que el modo en que la escolaridad, el modo hegemónico, digamos, que también habría que decirlo en plural, los modos más hegemonizados en que en la escolaridad se transmiten y se producen conocimientos, son uno de algunos de los modos posibles en los cuales se enseña y se aprende. Y en este sentido tenemos nuestra carta fuerte. ¿Por qué? Con esto que les decía de estas versiones radio pasillo de que tenemos solo 2 materias, parece que estamos en una situación de mucha desventaja frente a otras disciplinas como la pedagogía, la didáctica, incluso la psicología educacional. Es cierto que esas disciplinas hicieron desarrollos muy importantes en relación a los procesos de construcción de conocimientos. Nosotros dialogamos sin duda con esos conocimientos, como dialogamos con la didáctica general, como dialogamos con distintos campos, pero si bien la antropología, y esto se va a trabajar más específicamente en un núcleo más adelante, no necesariamente nombró, usó las mismas categorías, por ejemplo, que la pedagogía para hablar de enseñanza y de aprendizaje. La antropología, por ejemplo, habló mucho más de procesos de transmisión o de experiencias formativas, digamos, la antropología ha tomado otras categorías, pero si uno mira el tipo de procesos a los que aluden, no son procesos tan diferentes, a veces incluso son los mismos procesos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en esta materia es echar mano con la mayor profundidad e intensidad posible de todos esos conocimientos disciplinares que tenemos, aunque no siempre los tengamos con registro de tenerlos, ¿sí? A veces son conocimientos que los tenemos muy naturalizados, muy pasados por obvios, ¿sí? Vamos a trabajarlos para construir desde ese lugar un posicionamiento de ustedes como antropólogos docentes. En ese sentido, las prácticas van a ser una de las prácticas docentes. Acá estamos usando como 2 sentidos diferentes de la categoría práctica. Práctica como la acción con sentido de cualquier ser humano, y práctica docente como las prácticas que reglamentariamente pide cualquier residencia docente y que también tiene esta materia. Entonces, en esas prácticas docentes, en este sentido más específico, ustedes harán en este contexto lo que se pueda de virtualidad, etcétera, si se pueden con clases sincrónicas, pero también ustedes van a construir esa propuesta, ¿sí? Como van a construir propuestas de enseñanza, que el sistema educativo llama programas, planificaciones, programaciones, y ahí también nosotros lo que vamos a buscar es que ustedes se vayan posicionando como autores y autoras de esas propuestas. Para eso tienen que encontrarse en ese lugar de qué antropólogas son, qué antropología quieren enseñar, qué antropología aprendieron, ¿se entiende? Hay que ir construyendo eso, que muchas veces se fue haciendo de modos no explícitos, muchas veces se fue haciendo con muchas preguntas, más que con respuestas, lo cual es bienvenido, podemos seguir construyéndolo con preguntas. Una buena pregunta a veces responde mucho más que algunas respuestas bien cerradas. Entonces nosotros vamos a acercarnos a estos procesos de enseñanza-aprendizaje desde nuestro propio campo disciplinar. Insisto, no es porque pensamos que sea mejor ni peor que los otros campos que se han dedicado a estas temáticas, no es porque, disculpen, para admitir a otra persona. No es porque pensemos que sea mejor o peor que otros campos, ni tampoco porque nos creamos, no es ninguna ilusión de exclusividad ni de mayor importancia. Sencillamente tiene que ver con que este es el proceso formativo que hacemos nosotros, y estos son los contenidos que tenemos que enseñar nosotros. O sea, el título que ustedes van a tener de profesor o profesora en enseñanza media y superior en ciencias antropológicas, justamente va a ser para enseñar materias de este campo disciplinar. Entonces nosotros vamos a hacer una doble retroalimentación. Vamos a poner en movimiento los conocimientos que vienen de este campo disciplinar, tanto para que ustedes los enseñen, porque van a ser los contenidos que tienen que enseñar, pero al mismo tiempo para que los usen para formarse como docentes, para consolidar o para construir. Consolidar, digo, porque hay muchas personas de ustedes que ya sabemos que tienen experiencias docentes o experiencias de transmisión de conocimientos intencionales, y otras que tienen menos experiencia. Entonces, consolidar, producir, desplegar, se entiende esta doble retroalimentación entre es eso mismo que tenemos que enseñar, aquello que nos va a dar las posibilidades de construcción de conocimientos para
producir este lugar docente. Docente, antropólogo, antropólogo y docente, ¿sí? No es de docente a secas. Entonces, para eso, este primer núcleo, ya con todo esto que estoy diciendo se va vislumbrando, por eso, de vuelta, este primer núcleo hace una entrada por cómo la antropología ha mirado, ha entendido los procesos educativos. Para nosotros este núcleo en este sentido sienta las bases sobre las cuales después vamos a seguir trabajando a lo largo del año, ¿sí? La antropología, como les decíamos, desde muy tempranamente, uno podría, si nos remontamos a los orígenes un poco más formales, por ejemplo, pensamos en investigaciones ya sistematizadas en la década del 20, planteaban, por ejemplo, no sé, pienso en Herskovits, no se conocen, El hombre y sus obras, creo que es el título del libro, tiene un capítulo especialmente dedicado a educación, vamos, muy tempranamente en la antropología, y autores tales como Margaret Mead, por ejemplo, que es una clásica que se la cita para estas cuestiones, han tematizado los modos en que diversas sociedades transmitían sus conocimientos, sus valores, sus saberes, etc., de formas más o menos intencionales, más o menos reguladas, más o menos sistemáticas. A todos estos procesos, digamos, por los cuales una sociedad o determinados grupos, después esto lo iremos complejizando, matizando, ¿no? Todas las modalidades con las que los humanos construimos y transmitimos conocimientos de algún modo intencional, hay cierto consenso que a eso se llama educación. En la antropología a eso se lo considera educación. Este es un momento del teórico que si lo estuviéramos haciendo presencial sería sumamente dialogado. Yo les cuento porque también esto hace como al metadiscurso que tenemos, a la práctica, ¿sí? Estaríamos dialogando, yo les estaría preguntando qué es para ustedes la educación, y entonces a partir de ahí, de las experiencias que tienen con el sistema educativo, empezaríamos a conversarlo, a discutirlo. Se los cuento porque me parece importante, digamos, que ustedes tengan como esta cierta noción de las cuestiones que tienen que ver con la particularidad de este contexto pandémico y las cuestiones que no, que tienen que ver con una modalidad de trabajo que va más allá de este contexto. Entonces les decía, para educación nosotros le vamos a estar entendiendo en este sentido amplio, antropológico, ¿sí? Ahí ustedes van a leer después sobre el final de la clase, les voy a decir bien la bibliografía, van a leer un texto que se llama La producción cultural de la persona educada, donde justamente plantean, es uno de los consensos entre las diversas antropologías del mundo, porque la antropología también, ustedes ya a esta altura saben, es algo bastante heterogéneo. No es la misma la antropología que se hace y se enseña, incluso a veces entre distintas instituciones o corrientes del mismo país, o sea, ni siquiera el corte es nacional. Entonces, pero en general hay un consenso amplio que educación refiere a procesos relativamente o con diversidad de intencionalidad, pero procesos de transmisión intencional de conocimiento, ¿sí? Entonces, dentro de esto, digamos, es una categoría sumamente amplia y sumamente vaga a la vez, que se carga de contenido en relación a cada proceso histórico específico en el cual se construyen estas modalidades. Incluso lo más común, como pasa en nuestra propia sociedad, es que conviven distintas formas de transmisión de conocimientos. O sea, estoy segura que todos o la mayoría de nosotros pasamos por el sistema educativo, pero también hemos aprendido cosas o nos han enseñado cosas con la intención de enseñárnoslas en distintos espacios, en distintos contextos y con distintas características, ¿sí? Entonces, una de las modalidades en las cuales los seres humanos hemos organizado, ordenado y regulado estos procesos educativos es la escolarización. Y si bien se dice sistema educativo, digamos, en general se tiende a sinonimizar educación con escolarización. Para nosotros es muy importante hacer esta distinción. Primero es una distinción fundante para el campo, de hecho, el campo de la antropología y educación es un campo que en nuestro país tiene mucho desarrollo, es una de las líneas que más prolífica ha sido. El campo de la antropología y educación, entonces, tiene como mucha claridad en esto, que distinguir estos procesos es fundamental. ¿Por qué? Porque esta sinonimización lo que hace es obturar o dificultar el registro de una multiplicidad de prácticas, de acciones, de sentidos que se producen que exceden lo escolar, ¿sí? Es decir, lo escolar, la escolarización, es una modalidad que se hegemonizó
sobre todo a partir del siglo XX, pero en algunos países, por ejemplo, como el nuestro, se sistematizó ya hacia finales del siglo XIX, digamos, la escolarización es un modo en el cual los estados modernos, los estados nacionales de la modernidad, han regulado y organizado la formación, los procesos de transmisión de conocimiento, y con ello procesos de construcción de ciudadanía, procesos de homogeneización, como pasó en nuestro país, de la ciudadanía o de las diversidades, procesos de construcción de identificaciones, etcétera. Digamos, con eso los estados han hecho muchas cosas, pero en principio es una forma de regular. Y acá cuando hablo de regulación no me refiero necesariamente a reglamentar, y no me refiero tampoco específicamente a las escuelas públicas, o sea, las escuelas que el Estado regula, lo que ahora se llama educación, porque desde los 90 en adelante la vieja dicotomía educación pública, educación privada, pasa a ser educación pública de gestión estatal, educación pública de gestión privada. Cuando yo hablo de regulación estatal, está incluida la gestión privada. La educación de gestión privada también está regulada en nuestro país. De hecho, en nuestro país la escolarización es obligatoria en un lapso que fue creciente a lo largo del tiempo. O sea, ustedes saben, hasta la década de los 90, hasta la ley federal, la escolarización era obligatoria hasta los 14 años de edad, que en realidad era la escuela primaria, más 2 años más que quedaban un poco colgados según las legislaciones provinciales. Eso lo calculo, espero que lo hayan trabajado en didáctica general, si no, en el próximo encuentro sincrónico que tengamos de este espacio lo podemos especificar un poco mejor. Y en los últimos años, digamos, en este siglo, esa obligatoriedad se expandió desde la sala de 4 años de inicial hasta la secundaria completa, ¿sí? Es decir, nuestro Estado, nuestro modo de organización social estatal ha establecido una cantidad de años obligatorios, es decir, todos los sujetos deben o deberían pasar por este espacio educativo que es la escolarización. Pero sabemos, esto también la investigación lo muestra muy claramente, y las experiencias vitales también lo muestran, que no es el único espacio en el cual los sujetos nos formamos. Por eso, desde la antropología pensamos o trabajamos con una categoría que es muy útil en este sentido, que es la de experiencias formativas. Sin duda, la escolaridad provee una experiencia formativa que además va más allá de los contenidos que intencionalmente la escuela pretende producir. Todos ustedes, si piensan en sus propias experiencias, estoy segura que en la escuela aprendieron mucho más que aquello que la escuela se propone enseñar como objetivo, como contenido, como saberes, etc. Algo de eso aprendieron, seguro, pero también aprendieron muchas otras cosas, desde cómo hablar, cómo estar sentado, hasta cómo relacionarse con otros, etcétera, etcétera. Pero todo eso también, y muchas cosas más, las digamos, todos los humanos transitamos por diferentes espacios de educación. ¿Esto qué significa? Digamos, romper esta sinonimia. Como les decía, no asumir que educación y escolarización son sinónimos nos permite mirar con otros ojos a estos procesos escolares. ¿Por qué? Porque los sujetos con los que ustedes van a trabajar como docentes, antropólogos, no son solamente alumnos. Ustedes no son solamente o no van a ser solamente docentes. Esto lo vamos a pensar lo más antropológicamente posible. Cualquier sujeto social es un sujeto plural, como diría Lair. Es decir, somos docentes o somos estudiantes, pero también somos amigues de algunas personas, también somos madre o padre o hijo o hermano, también somos trabajador de tal empresa, de tal compañía, también somos muchas cosas al mismo tiempo. Y esas cosas, esas dimensiones de las vidas, muchas veces tienen importantes implicancias en los procesos escolares, ¿sí? Y muchas veces los aprendizajes realizados en otros procesos educativos no escolares también tienen mucha implicancia en los procesos escolares. Entonces, si nosotros salimos a mirar a la escolarización con la lente de la escolarización, empezamos con un problema. ¿Por qué? Porque dejamos fuera de rango, fuera de vista, toda esa multiplicidad de prácticas, de relaciones, de experiencias que también pueden ser significativas para los sujetos, ¿sí? Esto ya lo vamos a ir discutiendo a lo largo del año, pero es, por ejemplo, una de las grandes discusiones con la categoría de rol. Nosotros acá no les vamos a pedir que se posicionen en un rol docente. ¿Por qué? Porque la idea de rol, con su herencia funcionalista, con su enorme herencia funcionalista, implica la idea de que hay un lugar predeterminado
que uno ocupa, se amolda y cumple determinada función en ese determinado lugar. Nosotros pensamos, y esto por la experiencia de investigación, por la experiencia en nuestras propias prácticas de estudiantes, de docentes, etcétera, digamos, por los múltiples caminos de producción de conocimientos, sabemos que los sujetos construimos ese posicionamiento a partir de múltiples experiencias. ¿Y qué experiencia es significativa para construir ese lugar docente? No se puede construir a priori. La significación que tiene una experiencia pasada en una construcción presente solo se puede ver en términos retrospectivos. A ver, trato de explicar esto mejor. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy concreto, entrevistas en trabajo de campo con docentes. Para alguna docente, por ejemplo, al contarme al construir o reconstruir, porque la acción de construir la propia biografía también es una acción de construcción de significaciones que se hace desde determinada situacionalidad presente. Por ejemplo, una docente al reconstruir su historia, al contarme cómo llega a ser docente y por qué llega a ser docente, no solo le da importancia, en este ejemplo puntual, concreto que estoy contándoles, a su formación en un profesorado, a su paso por distintas escuelas, esta persona, por ejemplo, en particular, le daba mucha importancia a una experiencia laboral que había tenido en una empresa en el interior del país, donde le había enseñado a escribir, a leer y escribir, al menos a firmar algunas cuestiones básicas de alfabetización a personas que eran analfabetas, a personas que no sabían leer y escribir. Y para ella esto era un hito significativo en su vida, en su historia. Si uno mirara, cosa que las ciencias sociales suelen hacer, si uno mirara solo la escolarización y su historia de escolarización, perdería de foco esas otras experiencias, ¿sí?, que no necesariamente o no exclusivamente estaban vinculadas a la escolarización. También muchos docentes, de hecho para mí fue una sorpresa en la investigación, muchos docentes recuperaban instancias como formativas para la producción de su lugar docente, experiencias lúdicas, experiencias familiares, digamos, una diversidad de experiencias formativas. ¿Y por qué formativas? Porque tuvieron un efecto formativo en la historia de esa persona y en el modo en que desde su presente reconstruyó y significó esta historia, ¿sí? Por eso para nosotros, para nosotres, es tan importante, trabajar sobre las experiencias de ustedes, ¿sí? Y más en este contexto de pandemia, que otros modos de construir conocimientos, como por ejemplo el trabajo de campo, que es nuestro modo por antonomasia, digamos, para nuestra tradición disciplinar, está sumamente restringido. Recurrir a las experiencias, si bien siempre fue importante, ahora tiene un lugar más preponderante todavía, ¿sí? Entonces, doy un paso atrás. Romper esta sinonimia entre educación y escolarización permite hacer esto que los antropólogos hacemos desde siempre, que es desnaturalizar, descotidianizar el sistema educativo. Y esto es fundamental, porque todas las personas que estamos conectadas acá, como les decía antes, pasamos, si sacan la cuenta, es bastante apabullante. Pasamos la mayor parte de nuestra vida despiertos durante una cantidad enorme de años en alguna institución escolar. Por supuesto que esto dejan huellas en la vida de cualquiera, ¿sí? Indudablemente. Hay un texto muy lindo del Sir Rockwell que lo tienen en la ampliatoria que se llama De huellas, bardas y veredas, donde cuenta esto de un modo muy ameno. Si tienen oportunidad de leerlo, vale la pena. Esa experiencia de esa cantidad de tiempos, de esa cantidad de años, desde edades muy tempranas, porque obligatoriamente a partir de los 6 años, pero muchos de nosotros seguramente estamos escolarizados desde antes, deja huellas, pero no son las únicas huellas, y además esas huellas se producen y se significan en relación con estas otras muchas dimensiones de la vida. Y como les decía, es desde la producción, desde ese presente, que se le va dando significación, que va teniendo sentido. Entonces, romper esta sinonimia nos permite, en primer lugar, comenzar a desnaturalizar, descotidianizar a eso que inevitablemente, al haber pasado tanto tiempo, tantas experiencias, tanto tiempo de nuestra vida en esos espacios, hay cuestiones que están profundamente naturalizadas y es muy difícil, por ejemplo, que a una persona se le ocurra que si tiene un hijo o una hija a cierta edad no lo va a mandar a la escuela, ¿sí? No digo que no suceda, sucede. En nuestro contexto social es muy
fuera de lo común, de lo frecuente que suceda. ¿Por qué? Porque para nosotros está absolutamente naturalizado, es del orden de lo obvio, de lo natural y de lo que tiene que suceder, que a determinada edad todos los niños van a ser escolarizados en alguna institución regulada por el Estado. Entonces, empezar a desnaturalizar, descotidianizar este ámbito nos parece fundamental para poder tener un registro más profundo y más amplio de los sujetos que forman parte de estos contextos donde ustedes van a trabajar, donde se van a formar como docentes, conocer a esos sujetos con mayor profundidad, conocer a esos contextos con mayor profundidad, profundidad histórica y profundidad en términos de relaciones contextuales, es fundamental porque amplía y profundiza las posibilidades de trabajo, las posibilidades de construcción de conocimientos, ¿sí? Si uno mira al sujeto con una lente muy angosta, no va a poder producir los mismos tipos, digamos, también va a ser angosto el modo de construir relaciones, el modo de construir conocimientos, el modo de buscar la significación que un contenido pueda tener para el otro. Cuanto uno más conoce a ese sujeto con el cual trabaja, por eso también es tan difícil para mí, por ejemplo, dar clase así con esta modalidad. Cuanta más posibilidad de conocer a ese sujeto, de interactuar, porque también uno conoce en la interacción, cuanta más posibilidad de conocerlo, más posibilidad de producir un encuentro de subjetividades, más posibilidad de darse cuenta por dónde para ese sujeto un conocimiento iba a ser, o de qué forma ese conocimiento puede resultarle significativo. Entonces, desnaturalizar, descotidianizar estos ámbitos para poder producirnos desde este lugar de antropólogos docentes, ¿sí? Hasta acá más o menos me siguen, pues yo sé que tiendo a poner quinta a fondo y ir demasiado rápido, pero los que tienen las cámaras abiertas me sirven sus caras, sus afirmaciones. Gracias, muchas gracias. Entonces, estos contextos, ahí está también por él, muchas gracias Mariana por el chat. Para nosotros entonces es fundamental empezar, tomar como punto de partida esta ruptura de esta sinonimia para ver con ojos antropológicos, a desnaturalizar, y eso también implica desnaturalizar las propias prácticas, en cierto punto desaprender algunas cosas de las que tenemos aprendidas, ¿sí? Desde un lugar que es una de las cosas más difíciles de hacer, que es, y que para esto también la antropología nos provee de un acervo muy interesante, que es la suspensión de los juicios de valor. Esto para nosotros es un poco el ABC de la antropología. ¿Qué hacemos los antropólogos cuando tratamos de construir conocimientos? Tratamos de suspender la valoración a priori de aquello que estamos estudiando. No quiere decir esto que no tengamos un posicionamiento, no quiere decir que como sujetos sociales no tengamos valores, quiere decir que aquello que estamos mirando, aquello que estamos tratando de entender, de interrogar más a fondo, no estamos asumiéndole un valor a priori, porque un valor a priori es una respuesta a priori, y muchas veces, por ejemplo, situación típica en el sistema educativo, no aprende porque la familia no lo acompaña. Ese es mi tema de investigación, de hecho, el tema histórico. No aprende porque la familia no acompaña. Bueno, gran cuestión hiper ultra naturalizada. ¿Qué significa esto? ¿Qué familia? ¿Qué significaría que la familia acompañe? ¿Qué es lo que tendría que acompañar? ¿Cuál sería la relación o la causalidad, y ya con más signo de pregunta, monocausalidad, entre la práctica de determinados adultos vinculados al ámbito familiar y los procesos de aprendizaje de esos niños o jóvenes o de esos otros sujetos? Lo que hacemos los antropólogos en eso es empezar a interrogar ese corrimiento, descentrarnos. Suspender los juicios de valor quiere decir descentrarnos de esos saberes que en realidad son sobreentendidos o son naturalizaciones. ¿Por qué? Porque nos obturan acceder a distintas formas de relacionarse con los otros y a distintas formas de producir conocimientos, ¿sí? Hay personas que aprendemos mejor cuando escuchamos, hay personas que aprendemos mejor cuando leemos, hay personas, y el abanico es infinito y no es a priorístico, ¿sí? Entonces, suspender el juicio de valor significa poder acercarse con la mayor profundidad posible, tratando de buscar cuál es la significación que determinada práctica tiene para el sujeto que la despliega. ¿Por qué la despliega en ese contexto, en esa situacionalidad? Porque no es lo mismo lo que hacemos, por ejemplo, mi modo de hablar en este momento frente a la computadora, viendo a algunos de ustedes, etcétera, etcétera,
seguro no tiene nada que ver con mi modo de hablar, o tiene poco que ver con mi modo de hablar cuando estoy en la presencialidad, y tiene mucho menos que ver con mi modo de hablar cuando está hablando con una amiga, o tiene mucho menos que ver, y así sucesivamente. Lo que los humanos hacemos, lo hacemos siempre en contexto, no hay práctica sin contexto. De hecho, ya vamos a trabajar en esto más adelante, algunos autores como Jean Leib, si algunos la pudieron leer, incluso empiezan a discutir el mismo concepto de contexto, porque es tan intrínseca la situación. ¿Puedo repetir la pregunta que hice recién? Uy, ¿qué pregunta hice recién? A ver, ¿alguien quiere abrir el micrófono y ayudarme con eso? Sí, porque fuiste un poco rápido, hola, profe, Hola, perdón, y me perdí en esa parte justo. dale. Espera. Gracias, Sofía. Vienen bien que me lo ¿Podés avisen. venir? Sí, gracias que me lo avisen. Yo tiendo a ir rápido ¿Podés y escuchar está... por mí 3 segundos Sí. que voy al baño? Sí. Candela, hay un micrófono abierto. Bueno, ahí está. Sí, gracias, Sofía. A veces sé que tiendo a acelerar, está bueno que me lo digan. Decía, a ver, no sé si exactamente qué pregunta dije en el hilo del habla, pero la retorno. La idea a lo que estoy yendo es a preguntarse por la significación que una práctica tiene para el sujeto que la protagoniza, el sujeto que la lleva adelante. Si nosotros partimos, y de hecho en temas educativos, muchas veces tenemos, digamos, diferencias conceptuales. ¿Por qué? Porque muchas investigaciones del campo educativo parten de preguntas que tienen implícito un deber ser. ¿Cómo hago para que la familia acompañe la escolaridad de los niños y de los jóvenes? Bueno, antes de eso tendríamos que preguntarnos qué es acompañar, por qué hay muchas preguntas antes del deber ser. La antropología antepone a la preocupación del deber ser, la suspende, porque el deber ser siempre implica un punto de partida moral propio, ¿sí? Un punto de partida situado, específico. Entonces la antropología lo que busca o lo que buscamos hacer es suspender ese punto o interrogar, exotizar ese punto de partida propio para interrogar lo que sucede con el otro, con los otros. La famosa pregunta por la alteridad por el otro. ¿Sí? Esto lo vamos a tomar centralmente para este trabajo en la formación como antropólogos y docentes. Entonces, si uno mira la práctica de algún estudiante o algún docente desde la pregunta por el deber ser, la mira desde el anteojo chiquito. Cuanto más podamos ampliar ese anteojo, más vamos a poder preguntarnos, creo que esta era la pregunta, por qué significado tiene, por qué ese sujeto hace eso, por qué lo hace de esa manera, por qué lo hace de esa manera en ese contexto y con esos otros sujetos. Eso nos va a decir muchas cosas sobre cómo esa persona aprende, qué es lo que le interesa, por qué está ahí, cuál es su historia. Digamos, eso también es como una especie de punta del iceberg que se ramifica infinitamente. Ahora, la pregunta que toma como punto de partida el lugar prescriptivo va obturando esas ramificaciones. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque muchas veces, a mí, si yo preguntara, por ejemplo, durante un tiempo entrevistas con docentes entrevistas de corte autobiográfico, ¿no? Construir autobiografías docentes. Si uno partiera preguntando para entender su lugar docente, cosa que hay muchas investigaciones educativas que hacen esto, les pregunta por sus experiencias de escolarización exclusivamente, dejaría fuera, desde el vamos, estas otras preguntas que le decía, o esta otra posibilidad de entender experiencias, por ejemplo, algo que en la materia lo vemos un montón, no solo de estas maestras que les conté, por ejemplo, experiencias de militancia, experiencias de clases de apoyo escolar dadas, experiencias, digamos, una multiplicidad de experiencias que pueden ser sumamente significativas para construir el lugar presente, pero que si construimos de antemano un deber ser y restringimos el rango de respuestas de preguntas posibles, por lo tanto respondemos también o acotamos el rango de respuestas posibles. ¿Sí? Entonces lo que vamos a buscar es abrir ese rango. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer con la mayor profundidad posible algo que forma la tríada didáctica. Por ahí en didáctica general lo trabajaron de esta manera porque era un poco un clásico. La tríada didáctica es los contextos, los sujetos y los conocimientos. Es decir, cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje pone en juego sujetos, pone en juego conocimientos
y pone en juego un contexto específico, la institución o el contexto que sea que vamos a trabajarlo. Cada una de estas cuestiones tiene relaciones, se relaciona complejamente entre sí, y además cada una de estas cuestiones o de estas dimensiones tiene su historicidad. Los sujetos somos, con una historicidad. Los contextos, las instituciones, las escuelas, los conocimientos, todo eso tiene digamos, no se construye de un día para otro, no está dado, no sale de la nada, tiene un proceso histórico que dio lugar a su producción, a su construcción. Ese proceso siempre es complejo y siempre es multicausal. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer es reponer esa complejidad, reponer esa multicausalidad, porque eso les va a generar más interesantes posibilidades de acción. ¿Sí? Para nosotros entonces va a ser fundamental en este proceso que ustedes conozcan, se interroguen con la mayor apertura y profundidad posible por aquellos contextos en los que van a pensar, a producir su práctica docente, por aquellos sujetos con los que van a interactuar en relación a su práctica docente y por aquellos conocimientos que van a tener que transmitir y que van a querer transmitir. Y hago esta distinción porque sabemos que el sistema educativo siempre va a plantear determinados, por ejemplo, esto lo van a trabajar mucho en otro de los núcleos, pero los diseños curriculares son contenidos, conocimientos que deben transmitir, pero no siempre uno lo que quiere enseñar es vis a vis lo mismo que dice el diseño curricular. Muchas veces uno quiere enseñar otras cosas o hace una lectura de eso que no necesariamente es ahí, por eso les decíamos, para nosotros, como vieron en los nombres de los núcleos, la construcción de los posicionamientos es tan importante, ¿sí? Porque no es solamente, digamos, el docente o la docente no es un sujeto que recibe pasivamente una serie de contenidos que tiene que transmitir con algún curso de acción que alguien le indicó en alguna receta metodológica didáctica. El docente o la docente es un sujeto que produce conocimientos con otros, en relación con otros, en contextos específicos, situados, con lo cual hay un proceso de producción que siempre es activo y que siempre es transformativo, ¿sí? Y que siempre implica apropiaciones. La apropiación, dice Rockwell, es un proceso que implica selección y uso del repertorio culturalmente disponible. ¿Seguimos yendo bien hasta acá o volví a acelerar? ¿Alguno de los que tiene la cámara abierta, pues vamos bien? Gracias. Gracias. ¿Cómo? No, digo que está bien, va bien. Gracias, gracias. Esperen que me empiezo a quedar oscura. Entonces, les decía, íbamos por esto, la importancia de partir de este punto antropológico de distinguir escolarización, educación, que para nosotros es como el primer paso de empezar a apropiarnos del sistema educativo, de los procesos educativos y escolares, de aquello que tenemos que enseñar, es como un primer paso a empezar a encontrarnos en el sistema educativo específicamente en relación a nuestra formación y en relación a lo que el título habilita, ¿sí? Entonces nos vamos a acercar a estos contextos específicos que tienen su historia, que tienen sus particularidades, sus enormes heterogeneidades y diversidades, desde un lugar antropológico, ¿sí? Y ahí va con esto de esta doble retroalimentación, ¿sí? Y para nosotros esto lo insisto porque es un ABC de la materia y lo vamos a desplegar de múltiples maneras a lo largo del año. Aquello que tenemos que enseñar, es decir, lo que aprendimos como antropólogos, los contenidos antropológicos, también son un insumo, no me gusta mucho la palabra porque tiene como un sesgo utilitarista, pero son también la base, un acervo con el cual apropiarnos y construir ese lugar de transmisión de conocimientos. Y en este sentido muchas veces nos pasa que, no todos, por supuesto, pero muchos estudiantes por ahí llegan a la materia con cierta expectativa de encontrar algo que nosotros llamaríamos respuestas más instrumentales, es decir, indicaciones de qué hacer o cómo hacer para dar una buena clase, cómo hacer para enseñar. Si alguien de antemano les dice cómo hacer para hacer una buena clase o cómo hacer para enseñar bien, yo creo que los estaría engañando, consciente o inconscientemente. ¿Por qué? Porque no existe algo así como una buena clase o un buen docente en el aire, ¿sí? Hay múltiples prácticas de construcción de conocimiento que son diferentes, diversas. Muchas veces un mismo docente es genial, es excelente para algunos estudiantes y es un horror para otros, o en otros casos no, digamos, ahí tenemos un terreno de múltiples heterogeneidades. Entonces,
lo que vamos a hacer es que ustedes puedan construir un posicionamiento desde el cual se sientan cómodos, digamos, puedan producir prácticas intencionales de construcción de conocimientos con otros. Y prácticas, como sucede con cualquier práctica social, la práctica nunca sucede en total libertad. La práctica siempre sucede en el marco de constricciones estructurales, de limitaciones y de márgenes de posibilidad y de acción. La práctica docente, como decía, como cualquier otra práctica social, también tiene sus limitaciones, sus condicionantes y sus márgenes de acción y sus libertades que tienen que ver con cada contexto, con el momento histórico, con las particularidades institucionales, incluso con las particularidades de los grupos, de los sujetos, y todo esto tenemos que trabajarlo, ¿sí? Entonces, en esta materia no se van a encontrar con recetarios o con manuales con cursos de acción, porque creemos que esos manuales o cursos de acción parten del supuesto de que hay modos abstractos, de que hay modos más allá de los sujetos reales y de los contextos sociohistóricos específicos, en los cuales una práctica se puede, que una práctica se puede desenvolver de cierta manera, dando cierto resultado específico. O sea, es una sumatoria de linealidades. Nosotros partimos del convencimiento de que esas linealidades no se producen en la vida real. No hay una práctica que tenga una acción directa, digamos, los humanos no funcionamos por acción y reacción, funcionamos muy, muy multicausalmente. No hay un modo único en el cual cualquier sujeto aprenda, cualquier sujeto enseñe en cualquier momento, en cualquier contexto. ¿Se entiende? Entonces, este interrogarnos por estas cuestiones es este ABC con el cual partimos y les proponemos el enfoque de la cátedra. Por eso no se van a encontrar con una serie, o sea, nosotros nos vamos a darles técnicas, ¿sí? Ni herramientas de manual en ese sentido. Pero lo que sí vamos a hacer es trabajar, disculpen, pero tengo que admitir a dos personas y esto, la simultaneidad de acciones, ahí está, disculpen. La simultaneidad de acciones con esta cosa de lo virtual, a mí se me hace difícil. Bueno, les decía, van a encontrarse no con una lista de indicaciones o con una serie de técnicas, pero lo que sí vamos a hacer es una producción de sus propias prácticas, una producción de su lugar como antropólogos y docentes. Por eso decíamos al principio que el proceso no va a ser individual, va a ser personalizado, lo más personalizado posible, que no es lo mismo, ¿sí? Individual no, porque no solo van a tener la orientación, el diálogo, la retroalimentación con el equipo docente, sino también lo van a tener con sus compañeros estudiantes, y esto es, les fuimos al principio de lo que más nos costó con la virtualidad del año pasado, pero fuimos encontrándole la vuelta, así que algo también fuimos pudiendo construir en ese sentido y este año esperamos profundizarlo. Es un proceso, producirse desde este lugar docente es un proceso sumamente artesanal, como lo es cualquier proceso de construcción de conocimientos antropológicos, digamos, no, tampoco cualquier proceso de investigación, de gestión, desde este enfoque disciplinar, presupone preguntas que son abiertas, presupone pararse desde un lugar corrido del deber ser, o sea, asumir de antemano todo lo que no sabemos, ¿sí? Entonces, ahí pensamos que la receta, la indicación de una técnica, no solo que puede ser engañosa, sino que nos corre del sujeto real de carne y hueso, el sujeto histórico, sociohistóricamente situado. Entonces, lo que vamos a hacer es acompañar y producir conjuntamente un trabajo de ustedes para encontrarse en ese lugar, para producir una propuesta, hipótesis de trabajo, llevarlas adelante, ver cómo funcionan, cómo se retroalimentan con esos sujetos de carne y hueso. ¿Sí? ¿Seguimos bien hasta acá? Y ahora les tengo que hacer otra pregunta porque la virtualidad, me parece, la experiencia genera un cansancio que no genera la presencialidad. ¿Cómo estamos en ese sentido? A los que tienen la cámara, un dedito sobre el costadito para... de mitad. Gracias. Gracias por la retroalimentación. Bien, vamos, me dice, gracias Antonella. Bueno, igual voy a tratar de ir cerrando, digamos, nosotros, el termómetro de la experiencia indica que 2 horas de encuentro sincrónico ya son algo bastante intenso, así que vamos a ir cerrando con esto. Entonces, como les decía, partimos de esta diferenciación entre educación y escolarización, partimos de un punto
antropológico, digamos, instalamos la pregunta antropológica que instalamos o que construimos, la pregunta antropológica que interpela cualquier campo de lo social que uno quiera mirar antropológicamente, la tomamos y le sacamos todo el jugo posible en relación a la formación y la práctica docente, y complejizamos entonces estos contextos, estos sujetos y estos conocimientos en sus múltiples articulaciones. Distinguir educación de escolarización, sin embargo, y ojo con esto, no significa pensar que son dos mundos separados y ajenos entre sí. En nuestro contexto sociohistórico, como les decía, la escolarización no solo que ocupó gran parte de nuestras horas despiertos, los que fueron una jornada completa, por ejemplo, desde el jardín, la primaria, ¿alguna vez sacaron la cuenta de la cantidad de horas que pasaron despiertos? O sea, si descuentan, vos sacaste, Sofía, la cuenta, si descontamos la cantidad de horas que uno pasa durmiendo y cuenta la cantidad de horas que pasamos en alguna institución escolar, probablemente es en uno de los espacios donde más tiempo pasamos de nuestras vidas. Con lo cual, esto indudablemente tiene una presencia formativa, o tiene un valor formativo, y cuando digo formativo, insisto, no quiere decir, el valor formativo de la escuela no necesariamente es aquello que la escuela se propone hacer, ¿sí? No necesariamente significa que lo que se aprendió, que lo que formó, que lo que resultó formativo para el sujeto, que lo aprendió, era lo que se propuso como formativo la persona que lo quiso transmitir. Y esto también es una distinción fundamental. Pero además de esta distinción, además de estar atravesados, o más que estar atravesados, es habernos constituido en múltiples contextos formativos, se interpenetran entre sí. La escolaridad en nuestra historia nacional, además, fue muy tempranamente apropiada como un derecho social, y esto tiene plena vigencia hasta hoy en día. De hecho, el sistema educativo atravesó por profundísimas transformaciones. Los modos en que los sujetos nos relacionamos con el sistema educativo también atravesó profundísimas transformaciones. Una de las pocas constantes que, digamos, en los procesos de investigación que buscamos más historizar cómo los sujetos nos relacionamos con lo escolar y lo educativo, una de las pocas constantes que encontramos es la valoración que hay del sistema educativo, ¿sí? La escolaridad, en términos generales, es algo sumamente y socialmente valorado y defendido como un derecho, reclamado como un derecho, y en las últimas décadas reconocido además como un derecho, reconocido legalmente, ¿sí? Además de como una obligación, ¿sí? Que son dos cosas distintas, pero simultáneas. Entonces, educación y escolarización, si bien analíticamente, indudablemente, tenemos que poder distinguirlas para que una no obture a la otra y para que una no obture el rango de prácticas y de significaciones posibles, y su historicidad y su no naturalidad y el largo etcétera del que venimos hablando, también tenemos que estar muy atentos a estas interpenetraciones. Por ejemplo, los modos escolares en que se transmite la lectura y la escritura muchas veces terminan siendo los modos, por ejemplo, en los que se lee cuentitos a los niños en las familias, o los modos en los que se transmiten conocimientos en otros espacios, por ejemplo, instancias de capacitación laboral, en empresas, en fábricas que no tienen nada que ver con lo escolar, y así sucesivamente, digamos, estas interpenetraciones. Y los modos de apropiación de lo escolar y lo educativo son sumamente complejos y también muchas veces polisémicos. Y esta regulación, venimos hablando de estas cuestiones, regulación estatal, hablamos de apropiación, hablamos de derechos, hablamos de obligaciones, derechos regulados y obligaciones también reguladas, e instituciones también reguladas por el Estado. Todo esto, y ya con esto para cerrar, deja sin lugar a dudas lo profundamente político de lo educativo, ¿sí? La educación es indudablemente, como dice el título de un libro, educar ese acto político. La educación es, sin duda, profundamente política. Donde hay política hay diferencias de posicionamientos, diferencias de preferencias, diferentes modos de relacionarse, hay disputas de poder, disputas ideológicas, ¿sí? En ese sentido es un campo profundamente político y profundamente complejo, que paradojalmente el sistema educativo
tiene, esto hay investigaciones que lo trabajan muy lindo, un halo de no politicidad, o una intención de no politicidad. De hecho, lo político y la escuela, como se ve muchas veces en los medios de comunicación, etcétera, pareciera que son mala palabra, politizaron a los chicos, los ideologizaron, ¿no? Con la cuestión de género, esto de, quieren meter la política en las escuelas, como si la educación no fuera, por definición y desde el vamos, la educación en su sentido escolar y en su sentido no escolar también, un acto político, ¿sí? Con toda la complejidad y la multidimensionalidad que implica esta dimensión de lo político, ¿sí? Con esto se pone en juego cuando se habla de ESI también, sin ninguna duda, sin ninguna duda. De hecho, lo digo como hipótesis, como conjetura, pero diría que la ESI en este momento es una de las puntas de lanza de la disputa política. ¿Por qué? Porque se disputan políticamente nociones de sujeto con la ESI, se disputan derechos incluso al propio cuerpo, se disputan perspectivas sobre lo que es el ser humano, sobre lo que son los cuerpos, sobre lo que es otra gran punta de iceberg también, sí, y sin duda, totalmente, totalmente, y vamos a ir trabajándolo. Nosotros no tenemos ningún núcleo específico, ya lo vieron seguro en el programa y en la presentación que hicimos hoy, ningún núcleo se titula o tiene en su título la cuestión de género o la ESI. ¿Por qué? Porque para nosotros es indudablemente un contenido absolutamente transversal, que está presente digamos, ya en el modo de concebir la antropología, en el modo de concebir a los sujetos, digamos, hay cuestiones que están totalmente transversalizadas y así las vamos a ir trabajando y así las asumimos, digamos. Para el encuentro que viene, que es en 15 días, les vamos a pedir, ustedes en la bibliografía obligatoria del programa tienen varios textos para el núcleo 1, sabemos que, sobre todo en este contexto, que la vida se puso mucho más difícil para todos, sabemos que es muy difícil que lleguen a leer todo, entonces les vamos a pedir que de esos 5 o 6 textos que tiene el núcleo 1, lean 3, que de todas formas está todo subido en el campus. El primer texto los voy a ir escribiendo en el chat, en los nombres de los autores, por si eso les viene mejor. Tenemos un texto de Levinson y Holland. Hay alguna cara de compañera que también está cursando el seminario anual, Nahuel, por ejemplo, ahí te veo, que vas a leerlo, te va a venir bien la lectura cruzada, y si alguien ya cursó la materia optativa u otros espacios, puede que se haya encontrado con ese texto. Es La producción cultural de la persona educada. Una introducción, es la introducción a un libro, que ya lo vamos a hablar mejor la vez que viene. El otro texto que les vamos a pedir que lean, son 3 porque este encuentro quincenal pensamos que les da, y además entre medio no van a tener una actividad intensa de foros porque los vamos a estar recién organizando, entonces les pedimos estas 3 lecturas con esta frecuencia quincenal, nos pareció razonable. El siguiente texto es un texto del Sir Rockwell, que es uno de los capítulos de la experiencia etnográfica. ¿Conocen el libro? Algunos que tienen las caras. Bueno, ese es un libro, bueno, la experiencia etnográfica, lo estoy escribiendo en el chat. Yo a cualquier persona que se quiera dedicar a la antropología le recomiendo la lectura de ese libro, o sea, no solo para el campo educativo, y para las personas que de alguna manera, por la docencia o por algunas de las otras posibles inserciones profesionales, laborales que tenemos, más todavía les recomiendo la lectura de ese libro. Para este siguiente encuentro les pedimos que lean el capítulo 1, que se llama La relevancia de la etnografía. Y un artículo mío que se llama Antropología de Educación en Argentina. Lo escribí mal, disculpen, El subtítulo sigue, pero con esto ya van a ubicar cuál es, que hago como una presentación de cómo se fue configurando, constituyendo el campo de la antropología y la educación en la Argentina, y cómo se fue apropiando, cómo lo fuimos poniendo en movimiento para la producción o para la formación de los docentes, de los antropólogos como docentes, y para el desarrollo de nuestras propias prácticas docentes. Un texto como bastante específicamente pensado en la articulación entre los procesos de investigación y los procesos de construcción de conocimiento que llevamos adelante en esta materia. Entonces, en estos 15 días, lo que les pedimos es que lean esos textos. La semana que viene, repasando, van a recibir alguna comunicación ya de los docentes de prácticos, de foros, para decirles en qué práctico, en qué foro van a estar, y seguramente, como nos va a quedar un poco desfasado este esquema quincenal, es probable que la
primera actividad en sí de foro de práctico la reciban el mismo día que tenemos el siguiente encuentro sincrónico, o sea, el 14, pero la van a recibir de modo diferido, o sea, ustedes la van a recibir por campus, no es que la tienen que resolver en el momento, y luego ya vamos a aceitar este sistema de alternancia, una semana nos toca este espacio, el otro le toca al otro espacio, y cuando no le toca al espacio correspondiente, o sea, cuando se trata de este espacio, lo que tienen es las lecturas para para trabajar en ese lapso, y en los foros y prácticos van a tener actividades también, algunas acompañadas con más o menos lecturas, algunas que se superponen o que coinciden con las de este espacio, y otras que son diferentes. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta, algo que les haya quedado muy oscuro que se pueda aclarar en este momento? No, exacto. Sí, perdón, hola. Hola. Yo entré tarde, no pude entrar antes. Disculpa si quizás ya lo dijiste, pero ¿cómo hacemos para anotarnos en los prácticos? Perdón si lo dijiste o si hay manera de aclararlo después en los foros. Sí, te lo contesto cortito. Hoy nosotros, bueno, esta no es una de las cuentas gratuitas de Zoom, con lo cual, de hecho, para mí fue una sorpresa que no se podía admitir a más de 100 personas, ahí ya lo dijimos antes. Por eso después le pedimos a los compañeros de la cátedra que se desconectaran, etcétera, para hacer más lugares. Estamos grabándola la clase y la vamos a subir. La cátedra tiene un canal de YouTube, después les vamos a mandar por el campus seguramente el enlace, así que la van a poder ver grabada, pero no va a haber inscripción a prácticos. Lo que va a haber es, nosotros vamos a agruparlas y agruparlos de acuerdo al tipo de experiencia que ustedes tengan con el sistema educativo. Por eso les pedimos muy insistentemente, ahora viene bien Ana por si alguien más se suma la encuesta, que completen la encuesta. Hasta el viernes la vamos a dejar abierta la encuesta, ¿sí? Hubiéramos querido hacerla antes, justo tuvimos la mala suerte, coincidencia de que el feriado de la semana pasada cayó un miércoles. Para nosotros esa encuesta es fundamental porque nos va a permitir agruparlos de acuerdo a estas experiencias, y esos van a ser los prácticos. Así que ustedes ahora no tienen que inscribirse en ningún lugar. Si no completaron la encuesta, es lo único realmente importante. Y si tienen compañeras o compañeros que estén en contacto y que no estén acá y que no completaron la encuesta, por favor, pídanles que la completen, y van a recibir la semana que téngannos un poco de paciencia, porque es un trabajo, son muchos, son 135 inscriptos, imagínense que es una ingeniería muy importante la que hay que hacer, entonces téngannos un poco de paciencia, pero ustedes van a recibir la comunicación de, cuando digo foro, me encuentro... cuando digo foro me refiero a práctico, ¿sí? Porque el año pasado nos organizamos, digamos, los foros fueron el símil, el equivalente a los prácticos históricos de la facultad. ¿No encontraste las encuestas y la podrán dejar en el campus o dónde la encuentro? Sí, ahora le aviso a los compañeros a ver si la podemos subir al campus. En realidad se mandó por el mail de la cátedra a todos los mails que nos habían llegado, porque cuando ustedes se inscriben, ahí está, mira, muchas gracias Gisela te la compartió el link. Cuando ustedes se inscriben por el SUIGA, a nosotros nos llega la lista de los correos, pero si hay personas que no tenían un correo declarado ahí o tenían un correo que estaba mal puesto, por ahí no les llegó. Le mandamos todo por un mail de la cátedra, que también lo habíamos puesto antes en el chat, que cualquier cosa nos pueden escribir por ahí. El campus va a ser el medio principal de comunicación, ¿sí? O sea, el mail de la cátedra lo vamos a usar ahora al principio, hasta que no estén todos matriculados en el campus, etcétera, y después esa va a ser la vía, ya sea por foro o por mensaje privado. Mientras tanto, cualquier cosa, escríbanos. También las situaciones particulares, las situaciones excepcionales, las dudas más específicas, algunas las podremos aclarar por ese mail, y otras ustedes nos las mandan, y aunque no podamos responderlo, nosotros tomamos nota, analizamos la situación, y luego, sea por el mail, o sea por el foro, o sea por el campus, las vamos a ir resolviendo, aclarando. Sí, foro, preguntan acá, a alguien ahí agregó en el chat el mail de la cátedra, que viene bien que lo tengan a mano. Solo recuerden esto, transitoriamente y al principio usamos este mail, después usamos el modo institucional de la facultad, que es el campus. Los teóricos, los sincrónicos, los encuentros sincrónicos se van a alternar, van a tener cada 15 días. Después igual nosotros vamos a armarles algún cronograma para ordenar esto. Cuando estén en los foros van a recibir eso, que también les va a ordenar y permitirles organizarse mejor. Esta semana les toca sincrónico con el teórico práctico,
La que viene no van a tener sincrónico porque vamos a estar organizando lo de los foros, sí van a recibir en qué práctico foro van a estar, o sea, en qué grupo, con qué docente. En el siguiente, el 14, nos volvemos a encontrar en encuentro sincrónico que al teórico, y ahí empezamos este sistema de alternancia, que lo sincrónico es una vez, y una semana uno, y la otra semana el otro espacio. Lo diferido, lo asincrónico, no, es todas las semanas, o sea, las lecturas para este espacio ustedes las administran en ese lapso de tiempo, nosotros calculamos la cantidad, digamos, cada 15 días que hubiéramos dado en 2 teóricos, ¿me explico? Y así sucesivamente, lo mismo las actividades de foro. Y luego, esto es importante, cada foro va a tener particularidades muy específicas y también va a ir organizando su propia temporalidad. A esto hay que tenerle paciencia al proceso. A medida que vayamos avanzando y que se vaya pudiendo trabajar en esa particularidad, en cada foro se va a ir aclarando y se va a ir, y la temporalidad no necesariamente es la misma todo el año, ¿sí? Este es el modo en el que arrancamos. Después la materia pasa por momentos bastante diferentes, entonces las modalidades de encuentro y de tiempos se van adaptando, acomodando de acuerdo a esos distintos momentos. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta antes que nos desconectemos? Bueno, les agradezco mucho a todos la paciencia y el respeto que tuvieron en esta instancia. Que es muy compleja, es compleja para ustedes, es compleja para nosotros. La verdad que es un gusto, aunque sea, poder encontrarnos así. Los estudiantes armaron un grupo de WhatsApp, bueno, los docentes también tenemos un grupo de WhatsApp de la cátedra. No, fuera del chiste, está bueno que ustedes, digamos, hoy se dijeron cosas por ahí, algunas aclaraciones, y eso sobre todo, por ejemplo, aclarar que va a estar disponible esta clase grabada, todas esas cuestiones que ustedes se las circulen por ahí, nos viene bárbaro. Nos viene muy bien. Bueno, como les decía, agradezco la paciencia y el respeto que han tenido. Para nosotros esto es difícil y estoy segura que para ustedes probablemente esto también tenga bastantes dificultades. Bienvenidos a este proceso. Como ya les debe haber quedado claro, es una materia intensa, pero en general se hacen experiencias muy interesantes, muy transformativas, por esto que les decía de que tiene esa cosa de transición de ser estudiantes a ser antropólogos, a posicionarse en un lugar de ejercicio de la práctica profesional, o de una de las formas de la práctica profesional, que es la transmisión intencional de conocimientos. ¿Sí? Bueno, ahí se están pasando, dejo un segundo más por si alguien más, ahí se estaban pasando el dato del grupo de WhatsApp. Bueno, muy buen fin de semana largo para ustedes también, disfruten esta Semana Santa, recuperemos, recobren, junten energías, y la semana que viene nos estamos contactando de modo diferido, asincrónico, por esto de los foros, y cualquier cosa, ya saben, ustedes nos escriben al mail de la cátedra. Bueno, un gusto, de vuelta, bienvenidos a bordo. Nos vemos, gente. Gracias, profe. Buena semana. Igualmente. Chao. Gracias.